Bienvenidos. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Devuélvanos el oro. Es uno de los temas más importantes del 2014 y seguirá siéndolo en el 2015 con el avance de este largo proceso de desfiatización. ¿Stacy? Esa palabra te la acabas de inventar, ¿sí? Bueno, creo que te la has inventado tú porque la he leído en un teleprompter que tú has escrito. Bueno, este proceso de desfiatización aparece en nuestro primer titular de hoy, en el que MarketWatch se pregunta alarmado por sus efectos en el Dow Jones. Los europeos quieren recuperar su oro. ¿Por qué eso es malo para el euro? En el último año, varias naciones europeas han exigido que sus reservas de oro que suelen almacenarse en diferentes países vuelvan a su poder. A primera vista parece una decisión bastante extraña, puesto que el oro ya no tiene un papel preponderante en el sistema financiero. Después de 2 años de caídas, ahora el oro vale menos que antes. Por lo tanto, no parece que las molestias logísticas y diplomáticas que ocasiona su repatriación valgan la pena. Bueno, acuérdate de Jim Jones, que logró convencer a todos los miembros de su secta de que se bebieran el Kool-Aid y todos murieron. Envenenados. Era la secta del cometa Hale-Bopp, ¿te acuerdas? El líder les decía a sus miembros que se reunirían con él en ese cometa, en medio del espacio. El caso es que los legisladores, banqueros centrales y planificadores centrales creen que el dinero fiat tiene algún valor intrínseco, cuando evidentemente no es así, y quieren que todo el mundo cometa un suicidio fiat adoptando el dinero fiat, que carece de todo sentido por encima del oro. Ahora, muchos europeos se han dado cuenta de que todo esto es un engaño, y cuando se sepa, solo sobrevivirán los que tengan oro. Por eso quieren recuperarlo. También es un pensamiento generacional, porque desde 1971 el oro ya no tiene un papel preponderante en la economía. La gente piensa que todo ha ido bien a pesar de los auges y estallidos de las crisis, de la inflación y de la agitación en los mercados. Todo parece haber ido bien en estos 40 años, en los que hemos logrado sobrevivir. Pero se olvidan de los miles de años de historia cuando, al final, como dijo Alan Greenspan, todo el mundo recurre al oro cuando estalla una crisis, y además todos lo aceptan. Eso es lo que, según la noticia, podría estar pasando en Europa, dado que hay varios países del viejo continente que quieren recuperar su oro, como Alemania u Holanda, que han empezado a recibirlo. Y ahora Austria, que ha pedido la repatriación de las 280 toneladas que posee, el 80% de las cuales están almacenadas en Londres. El artículo añade lo siguiente: no son muchas las circunstancias en las que sea muy importante almacenar una gran proporción de las reservas de oro dentro del país. Una de ellas es la reorganización repentina y caótica de la divisa. Si un país quisiera introducir una divisa de la noche a la mañana, podría apoyarse para su lanzamiento en un oro que le otorgaría de inmediato cierta credibilidad ante los mercados. Así pues, repatriar el oro solo tiene sentido cuando un país se prepara para que ocurra algo así. El autor del artículo opina que esos países europeos creen que el euro va a venirse abajo, pero es que Rusia y China están adquiriendo grandes cantidades de oro, lo mismo Turquía y la India, por lo que creo, lo que se viene abajo es el sistema por completo. Mira lo que sucedió hace poco en Rusia cuando el cambio del dólar pasó de 40 a 80 rublos y el precio del oro se disparó. Los rusos, que poseen oro, no tenían ningún tipo de experiencia con el rublo en libre fluctuación, pero su riqueza no se vio afectada precisamente por eso, porque tenían oro, que actuó como suele hacerlo ante cualquier crisis de divisas. Como acabas de decir, el mundo abandonó la norma del oro en 1971 y el planeta, por primera vez en la historia, se embarcó en la norma del dinero fiat. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? Que la deuda se ha disparado en todo el mundo hasta situarse en el 300% del PBI mundial, algo que no había ocurrido antes en la historia, y que las desigualdades de riqueza e ingresos se han elevado a niveles estratosféricos, que tampoco se habían visto antes. Por su parte, el mercado de deuda británico nunca había estado tan inflado en 300 años, y lo mismo puede decirse del estadounidense, que se sitúa en niveles que no se alcanzaban hace 240 años. Estas 3 cosas son consecuencia del abandono de la norma del oro, y ahora que todo se convierte en una bola de sinsentidos en llamas y que el meteoro de las divisas de fiat va a impactar contra el planeta Tierra, la gente se pone a comprar oro una vez más. Exacto, y eso es lo que han dicho muchas veces Sandeep Jaitley y el profesor Fekete en Kaiser Report este año, pero la gente no acaba de entenderlo. La realidad es que llegará un día en el que el oro no cotice a ningún precio. No podrá comprarse por $1 billón zimbabuenses, ni estadounidenses, ni por $1 billón de rublos.
No habrá precio fiat porque nadie querrá cambiarlo por ese dinero. Ahora la gente paga dinero fiat para que le presten oro y la verdad es que eso permite ganar un montón de dinero sin hacer nada, recuperando además el oro al final. Luego hablaremos del tema con Sandeep Jaitley en la segunda parte. Pero bueno, además de eso, podríamos estar ante una tendencia que puede prolongarse varios años, incluso décadas, porque eso mismo fue lo que ocurrió en los 20, 30 o 40 años siguientes al desvanecimiento del Imperio Británico. Y yo creo que está ocurriendo lo mismo con el hundimiento del Imperio estadounidense. No olvidemos que en términos de paridad de poder adquisitivo, el PBI de China ya supera el de Estados Unidos. Eso es lo que vemos en nuestro siguiente titular. Acabas de mencionar la crisis del rublo. Pues bien, China ofrece su ayuda a Rusia proponiéndole en una permuta de divisas. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, declaró en Bangkok que China ofrecerá ayuda a Rusia en caso de necesitarla y que está seguro de que el país eslavo superará sus problemas económicos. Además, el ministro de Comercio, Gao Hucheng, afirmó que aumentar la permuta de divisas entre ambos países y usar el yuan en el comercio bilateral sería muy útil para Rusia. Eso sí, según los expertos y analistas entrevistados por Bloomberg, también permitiría que el yuan se convierta en una divisa de reserva mundial. Como decía Horace Greeley, vaya al este joven. Bueno, creo que esa es la versión 2.0 de Horace Greeley. El caso es que China y Rusia están haciendo permutas de divisas y comprando oro de forma agresiva, esperando que llegue el momento histórico en el que el dólar se desplome y tengamos una nueva norma gobernada en parte por el oro. Además, el presidente chino ha dicho que el país quiere adaptarse a la diplomacia de los grandes países, es decir, que ya se están preparando para hacerse con un hueco en el panorama mundial. Se trata de un largo proceso que se inició hace 10, 15 o 20 años y que necesitará otros 20 más para convertir al mundo al menos en un mundo bipolar o incluso multipolar. China promueve el yuan como alternativa al dólar para el comercio y las finanzas internacionales. De hecho, el Banco Popular de China ha firmado acuerdos de permuta de divisas con otros 28 bancos centrales para impulsar este objetivo. China es el país con más reservas de divisas extranjeras del mundo. Tiene 3,89 billones de dólares frente a los 374 mil millones que posee Rusia. China ha iniciado una permuta de divisas con Argentina para salvar el peso argentino. Y además, el país asiático aprobó en octubre otra permuta con Rusia por un valor de 150 mil millones de yuanes, unos 24 mil millones de dólares. Estados Unidos no va a quedarse de brazos cruzados ante esta situación. George Clooney y Jim Carrey han decidido luchar contra Corea del Norte para defender los intereses de Sony. Para que Estados Unidos sobreviva en el siglo XXI, que esperamos que lo haga. La gente que descargue contenidos del Internet tendrá que pagar mucho dinero al cártel de los derechos del autor de Hollywood. Si eso se mantiene a Estados Unidos, no le pasará nada. Bien, la noticia prosigue así. Rusia es un socio estratégico insustituible en el escenario internacional, afirma un editorial del Global Times, un diario de Pekín vinculado al Partido Comunista. China debe adoptar una actitud proactiva para ayudar a Rusia a salir de la crisis actual. Hay una cosa muy interesante. Como se trata de un nuevo imperio que están haciendo, son muy amables, quieren hacer el bien y globalizar el mundo en lugar de desglobalizarlo. Una importante tendencia que hemos visto en el 2014. La rápida desglobalización por parte de Estados Unidos, que es lo mismo que hizo el Imperio Británico durante su caída. Desglobalizaron el mundo porque ya no mandaban. La globalización no les gustó cuando ellos ya no estaban al frente. Por eso los próximos años seguirán siendo años de agitación, creo yo. Es como el combate entre Muhammad Ali y George Foreman cuando Ali noqueó a Foreman. Pudo haberle propinado otro golpe más, pero en lugar de eso dejó que se desplomara espectacularmente contra el suelo. Sí. O como a lo mejor diría Putin, ¿para qué vamos a cazar cerditos cuando podríamos comer miel y bayas? Ese es el mensaje que se reproducirá a lo largo del 2015. Sí, evidentemente el dólar es la divisa de reserva mundial, pero está perdiendo cuota de mercado. Ahora representa el 60% de las operaciones, cuando en su momento hace solo una década llegó a suponer el 80%. Se ha convertido pues en una simple ficha de póker que se gasta en un casino de Las Vegas o de Macao. Ya no es más que una divisa para el juego, dado que la subida del dólar amenaza a los carry trades de los mercados emergentes. La noticia es del mes de septiembre y desde entonces la cosa no ha hecho más que empeorar hasta finales de año. El carry trade del dólar se está viendo desmontado. Según la fuente que se consulte, había entre 2 y 7 billones de carry trades que consistían en pedir prestados dólares al 0%,
y prestarlos en los mercados emergentes a un porcentaje mayor, aunque solo fuera un 4 o un 5% en el cenit de la búsqueda desesperada de rentabilidad, que provocaron la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés al 0%. La noticia cuenta que varios analistas perciben el peligro. Las estrategias del carry trade se vienen abajo, declaró Luis Costa, estratega de divisas del Citibank. El mercado se ha visto inundado de liquidez y los intereses han permanecido muy bajos mucho tiempo, pero ahora la situación se está revirtiendo, coincidiendo, por cierto, con el adelantamiento de la economía china a la de Estados Unidos en términos de paridad de poder adquisitivo. Los carry trades de divisas suelen asociarse al del yen y al del franco suizo, que permiten obtener un aumento del interés pidiendo prestados yenes o francos suizos. Ahora bien, si hablamos de la participación del dólar en los carry trades, debemos tener presente que el mercado de los derivados mueve 1.000 billones en todo el mundo, porque prácticamente todos los derivados cotizan en dólares. Y lo mismo ocurre con materias primas como el oro o el petróleo. O sea, que no estamos hablando del carry trade en dólares, sino del mercado internacional de los derivados, que mueve más de 1.000 billones de dólares. Y mientras continúa la espiral deflacionista que absorbe los balances generales de los bancos centrales y de otros bancos comerciales, lo que tenemos es escasez de dólares y una necesidad imperiosa de seguir emitiendo bonos. De hecho, el precio de los bonos solo puede subir porque la demanda es altísima y las operaciones con derivados están saltando por los aires. Pero bueno, la subida del dólar en el 2015 lo que hará es desencadenar un enorme conflicto internacional, dado que originará un gran tumulto a la hora de buscar recursos como la agricultura, la energía, el espacio y el agua. Se están sentando las bases de un conflicto internacional, y la antesala de ese conflicto la estamos viendo en las operaciones diarias que se realizan en el mercado de divisas, con el añadido de que hay un elemento nuevo, el rublo, que nunca antes había cotizado en el mercado de divisas, pero que lo hará en el año 2015. Los carry trades pueden destruir economías. Acuérdate, por ejemplo, de la crisis islandesa que estalló después de que se desmontara el carry trade, además de los fraudes bancarios. Por ejemplo, el 45% de la deuda de Malasia está en manos de los operadores del carry trade. Algo parecido ocurre con Polonia, Hungría y México, que tienen un 35% de su deuda en manos de operadores que especulan en el carry trade. ¿Y qué pasa con el riesgo para la divisa? Que la divisa empieza a subir, la gente empieza a desmontar el carry trade y entonces estalla el caos. Islandia es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir cuando el sistema se derrumba. Y eso es lo que parece que nos espera para el 2015. Toda una serie de desmoronamientos. En fin, Stacy, tenemos que irnos. Desfiatización. Veo que es la primera vez que acudes al rodeo de Forex. En fin, no se pierdan la segunda parte. Tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Hablamos con Sandy Jaitley de FactorySearch.com. Sandy, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, Max. Bien, hablemos del asunto que usted trató antes y que nos gusta seguir muy de cerca, el interés futuro del oro. Un tema muy importante del 2014. Recuérdele a nuestra audiencia qué es el interés futuro del oro y qué es lo inusual que pasa con él hoy. El interés futuro del oro es el interés al que uno puede pedir dólares ofreciendo oro como garantía de ese préstamo. Por tanto, si el interés futuro del oro es del 0,5%, eso significa que, con independencia del vencimiento, se pueden pedir prestados dólares a un 0,5% por debajo del interés que habría que pagar en caso de no utilizar el oro como garantía de ese préstamo. En eso consiste el interés futuro del oro. Es como un LIBOR del oro. Así pues, cuando el interés futuro del oro entra en valores negativos, eso significa que quien tenga oro para utilizarlo como garantía puede conseguir un préstamo de $1 sobre una base negativa, de tal forma que si en vez de $1 pide prestado 1 millón, habrá que devolver $1 millón menos esa cantidad. Entonces, si es negativo, eso significa que la demanda de oro físico es muy elevada. Sí, porque toda operación tiene dos etapas. La segunda etapa en operaciones con oro complementa a la primera.
Ya veo. Entonces hay una alta demanda de oro físico. Bueno, dejemos de hablar de oro físico y de otros tipos de oro, porque la única clase de oro que existe es el que se puede tener en la mano. Sí, la distinción la hacemos porque en el mercado del oro papel, el COMEX, Sí, los operadores venden oro papel para que el precio se mantenga en un nivel que no parece representar la demanda como lo hace el interés futuro del oro, que ha pasado a niveles negativos por la alta demanda. Y en sí, la gente prefiere perder dinero con tal de adquirir oro. pero el oro no se pierde, Max. Al contrario, se recupera cuando llega a su vencimiento. La pregunta es, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar dinero fiat por el oro? ¿Se recuperará el oro llegado su vencimiento? Eso es lo que se pregunta cada vez más gente del sector. Bien, no quisiera asustar a nuestros espectadores, pero la cuestión es que en Europa cada vez vemos más intereses negativos. Sí, Entonces existe una especie de relación, sí, con el riesgo de acabar sumergidos en una enorme piscina de contratos de futuros. En fin, hablemos de los intereses negativos en Europa. Cuando depositamos dinero en un banco, este no ofrece ningún interés. Incluso se lleva una parte. sí. ¿Cómo es posible? Porque quieren que la gente se lo gaste. Están hartos de monetizar los bonos fiat con la flexibilización cuantitativa y están intercambiando en el mercado depósitos por bonos del tesoro, sin hacer nada con ello después. Así pues, ¿qué mejor manera de parar eso que quitándonos ese dinero? Si no se lo gastan, se lo quitamos. De acuerdo. El 0% suele considerarse el nivel mínimo al que pueden bajar las tasas de interés. Y eso es lo que han hecho precisamente los gobiernos para, en teoría, estimular la economía. Bajar los intereses al 0%. Pero no están obteniendo nada de inflación, al contrario, seguimos teniendo deflación, o lo que es lo mismo, el balance general de los bancos sigue tambaleándose. Ahora bien, el 0% no es el mínimo que se puede alcanzar. Existe el terreno de los intereses negativos, que implica que los bancos nos cobran por tener depositado nuestro dinero en ellos, porque no quieren que el dinero ingrese a los bancos, sino que circule por la economía, lo que acaba con los ahorros y con nuestra soberanía como individuos. Prefieren que lo gastemos todo hasta endeudarnos. Bueno, para empezar, ese dinero pasa a ser suyo. Así que... O sea, que cuando metemos dinero en el banco es el dueño de ese dinero. Bueno, la verdad es que desde que existe el dinero fiat, ese dinero nunca ha sido nuestro, sino de ellos. De acuerdo. Los intereses nos cuentan una historia muy interesante. Los bancos están empezando a aplicar intereses negativos y al interés futuro del oro le está ocurriendo lo mismo. En otras palabras, con esos contratos el oro no se pierde, como señala usted. Pero... No. Pongamos, por ejemplo, que usted tiene 100 onzas de oro y que como se siente tentado por esta oferta, le entrega esas 100 onzas a su banquero de lingotes, que a cambio le ofrece un préstamo de, digamos, $120.000, de los que usted solo tendrá que devolver 119.000. Y además, llegado el vencimiento, acabará recuperando sus 100 onzas. Ya veo. O sea, que acaba ganando $1.000. Ya veo, gano $1,000. Sí. Eso no es habitual. Es dinero gratuito. Exacto. No debería pasar si uno cree que el dinero fiat es dinero, que es algo que ninguna persona racional puede pensar. Se trata de dinero gratuito en un sistema donde la gente hace miles de millones de operaciones por segundo y se eliminan todos los diferenciales de arbitraje, aunque eso es lo que supone esta práctica, un enorme diferencial de arbitraje. Enorme. Por eso el interés futuro del oro va a dejar de publicarse a partir de finales de enero, porque hay que tranquilizar a los banqueros y dejar que sean ellos los que digan cuál es el interés. ¿O se trata de un indicador de precios equivocado, o es que los mercados están para el arrastre? O las dos cosas. Pero el indicador de precios no está equivocado, precisamente porque es un indicador. Como ha dicho usted, Max, el precio es muy fácil de manipular. Lo que no es tan fácil de manipular es el interés futuro del oro para que vuelva a niveles positivos. Eso es muy complicado por todas las obligaciones denominadas en oro que hay. Por ejemplo, el Banco Central de Brasil
se ha dado cuenta de que la forma de calibrar el oro que posee no implica necesariamente tener ese oro en sus manos. Y algo parecido ocurrió con el Banco Central de Portugal durante la quiebra de Lehman Brothers. Está bien. Hablemos ahora de varios países como Holanda, que va a repatriar 122 toneladas de oro de la Reserva de Nueva York, o Austria, que puede ser el próximo en la lista. Como señala usted, los mercados están para el arrastre. Sí. Y además, el interés futuro del oro es negativo, lo que permite obtener dinero gratuito. Así que algunos países se han dado cuenta de que el dinero fiat está a punto de venirse abajo, y por lo tanto han decidido recuperar su oro físico. Esa es la tendencia mayoritaria actualmente, ¿verdad? Da la impresión de que repatriar el oro y la supervivencia del sistema fiat son dos cosas incompatibles. La verdad es que las cosas se ponen muy interesantes. Ya veremos qué hacen los bancos centrales. Además, hay países muy importantes como China o Rusia que han comprado oro de manera agresiva. Durante la reciente caída del rublo, se rumoreaba que Rusia podría vender su oro, pero no fue así. De hecho, Rusia va a comprar más oro aún, ¿verdad? Sí, o al menos es eso lo que creo, aunque no tenga información directa. Bien, hace unos años usted nos dijo en Cash Report que los bancos centrales nos iban a llevar de vuelta a la edad de piedra con sus experimentos y su flexibilización cuantitativa. Pues bien, ahora a finales del 2014 da la sensación de que han salido ganando. El precio de la vivienda y de las acciones ha subido, el de las materias primas ha bajado. ¿En qué punto de la historia nos encontramos? La historia aún no ha terminado, Max. Dicen que han puesto fin a la flexibilización cuantitativa, pero eso no es estrictamente cierto, porque lo que sea que haya actualmente en el balance general de la Reserva Federal va a alcanzar su vencimiento en X meses. Y entonces, llegado ese momento, tendrán que comprar otro lote de bonos del Tesoro en el mercado abierto. Cuando usted habló de esto hace más o menos un año, ¿consideró en sus cálculos que los bancos superarían los intereses negativos? ¿O por el contrario, pensaba que nunca lograrían sobrevivir a esa situación? Siempre pensé que Suiza intentaría algo así, porque así es como piensan los suizos. Y ahora se está extendiendo por toda Europa. Sí, esa mentalidad se está extendiendo por todas partes. Bien, o sea, que según su tesis, la razón por la que la situación se está prolongando es por este entorno de intereses bajos que complica el problema aún más. De forma que cuando Empezarán a gastar, eso está claro. Los alemanes son muy ahorrativos, pero llegado el momento, empezarán a gastar, sin duda. Y además dentro de poco. De acuerdo. En el Reino Unido, el mercado de la deuda soberana cotiza en niveles que no se veían desde hacía 350 años. Sí. Es decir, que los precios nunca habían estado tan altos desde entonces, o sea, desde los inicios del Banco de Inglaterra, lo que significa que la rentabilidad se sitúa en mínimos de hace 350 años. Por su parte, la deuda pública sigue subiendo. Todo en esta vida tiene sus ciclos, y los intereses no pueden seguir bajando y continuar en niveles negativos eternamente. No. Todo acabará anulándose de alguna manera. No sé muy bien cómo, pero igual que se creó de la nada, acabará desapareciendo. Esas deudas no son reales, y ese dinero tampoco. Lo único interesante que nos espera es ver cómo se anula. Su mentor creo que es una buena forma de definirlo. El profesor Fekete ha estado unas cuantas veces en el programa y he de decir que atrae como imán a las mujeres. Las londinenses lo adoran. No sé muy bien qué tiene. Quizás sea esa chispa tan propia de Hollywood. Es el George Clooney de los mentores. Bueno, el caso es que el profesor Fekete recomendó la compra de bonos como una forma garantizada de ganar dinero. Nosotros nos pusimos a agitarlo en plan: profesor, ¿qué dice? ¿Se ha vuelto loco? Pero lleva años demostrando tener razón. El único problema que eso plantea, Max, es que ¿Pone en duda al profesor? he tenido que hacerlo. Para realizar esa operación hay que invertir en bonos, no en oro ni en plata. Y cuando uno quiera volver a los metales preciosos y dejar toda esa basura de los beneficios de los bonos fiduciarios, ya no podrá. Esta es la dualidad que tenemos en este juego fiat. Claro que se puede ganar una fortuna gracias a la apreciación de capital de los bonos del Tesoro y de toda esa basura. Pero eso es solo en términos fiat, que no significan absolutamente nada. Y cuando quiere cambiarse por algo que realmente le importa a uno, desde el punto de vista subjetivo, al final acabará como lo que es, una farsa.
Esa es la nueva predicción del profesor Fekete. En fin, nos queda un minuto más o menos. Últimamente han ocurrido muchas cosas sobre el parqué, sobre todo en lo que respecta a las divisas y particularmente al rublo, que no llega a constituir ni el 1% del Forex. Lo que han hecho ha sido dejar que el rublo fluctúe libremente en el mercado de divisas. Sí. Y la verdad es que ha sido un bautismo de fuego, porque el rublo se vio aplastado y entonces empezaron a preguntarse cómo se juega esto. Pero ahora las cosas han vuelto a su cauce y ya han aprendido cómo tienen que moverse en la guerra, que es el mercado de divisas. Sí. Una pregunta, si usted fuera banquero central en Rusia y quisiera castigar la libra y el dólar, ¿no provocaría el desplome del COMEX en Nueva York exigiendo la entrega de oro físico y desencadenando una gran subida del precio del oro? Mire, voy a decirle lo que yo haría si quisiera tener un cierto grado de maldad. Creo que el COMEX prohíbe que un particular haga una cosa así. Ahora bien, cuando se trata de grupos, la cosa cambia. Aunque bueno, evidentemente exigir la entrega contractual por una cosa como esa es algo que puede hacer cualquiera que tenga un contrato en el COMEX. Lo que pasa es que podrían pagar con dinero fiat. Sí, claro, pero bueno, es una teoría interesante. Hay otras formas además de esa. Las dejamos para la próxima vez. Sandeep, gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. Es todo por hoy. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado Sandeep Jitli. Si quieren contactarnos, escríbanos un tweet a Kaiser Report. ¡Adiós! Pocos se habían visto antes. Por su parte, el mercado de deuda británico nunca había estado tan inflado en 300 años. Y lo mismo puede decirse del estadounidense, que se sitúa en niveles que no se alcanzaban hace 240 años. Estas tres cosas son consecuencia del abandono de la norma del oro. Y ahora que todos se convierten en una bola de sinsentidos en llamas y que el meteoro de las divisas de fiat va a impactar contra el planeta Tierra, la gente se pone a comprar oro una vez más. Exacto, y eso es lo que han dicho muchas veces Sandeep Jaitley y el profesor Fekete en Kaiser Report este año, pero la gente no acaba de entenderlo. La realidad es que llegará un día en el que el oro no cotice a ningún precio. No podrá comprarse por $1 billón de dólares zimbabuenses, ni estadounidenses, ni por $1 billón de rublos. No habrá precio fiat porque nadie querrá cambiarlo por ese dinero. Ahora la gente paga dinero fiat para que le presten oro, y la verdad es que eso permite ganar un montón de dinero. Después de 2 años de caídas, ahora el oro vale menos que antes. Por lo tanto, no parece que las molestias logísticas y diplomáticas que ocasiona su repatriación valgan la pena. Bueno, acuérdate de Jim Jones, que logró convencer a todos los miembros de su secta de que se bebieran el Kool-Aid y todos murieron. Envenenados. Era la secta del cometa Hale-Bopp, ¿te acuerdas? El líder les decía a sus miembros que se reunirían con él en ese cometa, en medio del espacio. El caso es que los legisladores, banqueros centrales y planificadores centrales creen que el dinero fiat tiene algún valor intrínseco, cuando evidentemente no es así, y quieren que todo el mundo cometa un suicidio fiat adoptando el dinero fiat, que carece de todo sentido por encima del oro. Ahora, muchos europeos se han dado cuenta de que todo esto es un engaño, y cuando se sepa, solo sobrevivirán los que tengan oro. Por eso quieren recuperarlo. También es un pensamiento generacional, porque desde 1971 el oro ya no tiene un papel preponderante en la economía. La gente piensa que todo ha ido bien a pesar de los auges y estallidos, de las crisis, de la inflación y de la agitación en los mercados. Todo parece haber ido bien en estos 40 años, en los que hemos logrado sobrevivir. Pero se olvidan de los miles de años de historia, cuando al final, como dijo Alan Greenspan, todo el mundo recurre al oro cuando estalla una crisis, y además todos lo aceptan. Eso es lo que, según la noticia, podría estar pasando en Europa, dado que hay varios países del viejo continente que quieren recuperar su oro, como Alemania u Holanda, que han empezado a recibirlo. Y ahora Austria, que ha pedido la repatriación de las 280 toneladas que posee, el 80% de las cuales están almacenadas en Londres. El artículo añade lo siguiente: no son muchas las circunstancias en las que sea muy importante almacenar una gran proporción de las reservas de oro dentro del país. Una de ellas es la reorganización repentina y caótica de la divisa. Si un país quisiera introducir una divisa de la noche a la mañana, podría apoyarse para su lanzamiento en un oro que le otorgaría de inmediato cierta credibilidad ante los mercados. Así pues, repatriar el oro solo tiene sentido cuando un país se prepara. Bienvenidos. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser.
Devuélvanos el oro. Es uno de los temas más importantes del 2014 y seguirá siéndolo en el 2015 con el avance de este largo proceso de desfiatización. ¿Stacy? Esa palabra te la acabas de inventar, ¿sí? Bueno, creo que te la has inventado tú porque la he leído en un teleprompter que tú has escrito. Bueno, este proceso de desfiatización aparece en nuestro primer titular de hoy, en el que MarketWatch se pregunta alarmado por sus efectos en el Dow Jones. Los europeos quieren recuperar su oro. ¿Por qué eso es malo para el euro? En el último año, varias naciones europeas han exigido que sus reservas de oro que suelen almacenarse en diferentes países vuelvan a su poder. A primera vista parece una decisión bastante extraña, puesto que el oro ya no tiene un papel preponderante en el sistema financiero para que ocurra algo así. El autor del artículo opina que esos países europeos creen que el euro va a venirse abajo, pero es que Rusia y China están adquiriendo grandes cantidades de oro, lo mismo Turquía y la India, por lo que creo, lo que se viene abajo es el sistema por completo. Mira lo que sucedió hace poco en Rusia cuando el cambio del dólar pasó de 40 a 80 rublos y el precio del oro se disparó. Los rusos, que poseen oro, no tenían ningún tipo de experiencia con el rublo en libre fluctuación, pero su riqueza no se vio afectada precisamente por eso, porque tenían oro, que actuó como suele hacerlo ante cualquier crisis de divisas. Como acabas de decir, el mundo abandonó la norma del oro en 1971 y el planeta, por primera vez en la historia, se embarcó en la norma del dinero fiat. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? Que la deuda se ha disparado en todo el mundo hasta situarse en el 300% del PBI mundial, algo que no había ocurrido antes en la historia, y que las desigualdades de riqueza e ingresos se han elevado a niveles estratosféricos, que tampoco